información para las reuniones o las sesiones que tienen que dar los profesores para los estudiantes con la frecuencia que se indica de acuerdo a la modalidad. También algunos profesores me preguntaban si podíamos mostrar unos tipos de libros, unos ejemplos de libros Moodle. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos de unos libros que se realizaron. También después Angie les va a conversar, porque uno de los temas que queremos hablar es de cómo se pueden generar actividades de aprendizaje. En el transcurso de las sesiones vamos a mostrar distintos ejemplos, pero hoy vamos a ver lo que es el glosario, cómo se puede utilizar el glosario como una actividad de aprendizaje. Nos va a hacer el detalle desde el punto de vista técnico Angie. Y al final el profesor Jaime nos va a hablar un poco de cómo se configuran las fechas de las actividades para aclarar algunas dudas que tienen algunos profesores respecto a cuál es el significado de cada uno de los parámetros que aparece ahí. Entonces vamos a tratar de iniciar esta actividad con cada uno de los temas. Quiero enfatizar, por favor, que los que se están uniendo, los que entraron con correos que no son los institucionales, por favor hagan llegar al correo de la coordinación y su correo institucional para que vayamos generando esa información hacia esos correos. Y a futuro, si alguno tiene alguna duda, quiere que revisemos su aula, pues entonces nos notifica con anticipación y entonces se programa para una siguiente sesión. Entonces en este momento voy a empezar con lo que les ofrecí. Vamos a ver lo que es el ejemplo de un aula, la zona de reuniones, cómo se puede configurar. Les voy a mostrar dos ejemplos de cómo se pudiera hacer. ¿Cuál es el propósito de esa zona de reuniones? Usualmente el propósito es que ustedes puedan tener un punto en donde los estudiantes van a encontrar la información de las sesiones que se van a realizar. En este ejemplo está configurado un enlace para la reunión semanal y una página en donde se van a colocar los videos de las sesiones síncronas. Esto con el fin de que ustedes pudieran tener el enlace activo y en caso de ser necesario, pues simplemente ocultan la actividad y no hay acceso hacia ese enlace, que se recomienda que sea un enlace único. En algunos casos los profesores generan un enlace para cada reunión, pero eso no siempre es necesario. Entonces pudieran generar un solo enlace y es el que van a mantener para todas las sesiones que van a realizar durante el semestre, y cuando lo colocamos de esa manera, pues simplemente, si no queremos que se dé acceso a ese espacio, ustedes lo pueden ocultar y así ya no está disponible para los estudiantes. Y en la página, que es una página Moodle, se pueden crear los espacios para cada una de las grabaciones. En este caso está la fecha de la sesión, se puede indicar alguna actividad, qué fue lo que se hizo, alguna información importante y se coloca el enlace para la grabación. La intención es que cada uno de los estudiantes en cualquier momento pueda ver las grabaciones. Respecto a esto, es importante también que cuando ustedes estén haciendo la sesión síncrona o la sesión remota, como también se llama, utilicen alguna plataforma que permita grabar. Y si no se permite grabar, que en el caso de Google Meet, antes permitía grabar, ya no lo permite, entonces hay que utilizar otro tipo de aplicación que permita grabar pantalla, para que ustedes puedan tener la grabación y después la puedan compartir. La intención es que esta grabación ustedes la pueden editar en el caso de que quede demasiado extensa. Algunas veces tienen muchos espacios que quedan cuando hacemos una pregunta, estamos tratando de generar motivación en el aula y hacemos una pregunta y pues nadie contesta y hay muchos espacios, se pudiera editar para que no quede tan larga y solamente quede el aspecto que queremos que los estudiantes puedan repasar. También eso significa que pues tenemos que manejar editores
de videos, que existen muchos. Nosotros en el canal de la coordinación, el canal de YouTube, tenemos varios editores que ustedes pueden consultar. Yo los invito a que revisen el canal de YouTube para que puedan ver distintos editores y distintos software, también aplicaciones para grabar pantalla, y de esa manera se facilita este trabajo. Es muy importante que se hagan las grabaciones porque tal como está configurado el sistema virtual de la UNED, en algunos casos los estudiantes no pueden asistir, entonces el video les ayuda a conocer exactamente qué fue lo que se hizo o qué fue lo que se trató en la clase. Entonces, esta es una forma de tener organizados los videos utilizando un recurso página. Si nosotros miramos la configuración, en la medida que van apareciendo las grabaciones, se va colocando el texto y se va pegando el enlace para cada una de las sesiones. Entonces, continuamente vamos actualizando, agregando la información nueva después de que se realiza cada sesión. Esto facilita el seguimiento por parte de los estudiantes. Otra forma de hacerlo la tenemos aquí. Aquí tenemos la zona de reuniones, que es importante que sepamos que va ubicada en la zona de reuniones. En algunas aulas hemos visto que esto está ubicado en otra de las zonas dentro del cuerpo general del aula. Aquí hay una sola página, que se llama sesiones virtuales. Esto que aparece aquí es parte de la descripción de la página, que nosotros sugerimos que se utilice muy poco, excepto, salvo que sea, como en este caso, un anuncio, un recordatorio de que la próxima sesión va a ser en tal fecha. En este caso, esta es una de las aulas que yo administro. Hay dos enlaces, un enlace que es el que utilizan los estudiantes y otro que es el que utiliza el docente como moderador. Yo lo tengo ubicado dentro del aula, obviamente que oculto, y este es a través del cual yo puedo acceder. Si vamos a la página, dentro de la página está el enlace, aquí podemos ver que está el enlace, y la intención es que en adelante se maneja la misma lógica que teníamos en la página anterior. La sesión virtual de tal fecha, hay una descripción de lo que se hace y va a incorporar el enlace. En este caso yo le quité los enlaces, ya el curso terminó, pero el objetivo es que en un solo sitio, en un solo lugar del aula, los estudiantes puedan ver todas las grabaciones de todas las sesiones. Entonces, en la medida que les demos mayor información, obviamente que va a ser más útil el colocar la información. Entonces, esos son dos ejemplos de cómo pudieran organizar esa parte del aula. Ya nosotros la semana pasada veíamos cuál era la estructura, pero en este caso la zona de reuniones es importante para que los estudiantes sepan dónde conseguir la información para esas sesiones síncronas. Esa etiqueta de zona de reuniones no debe intervenirse. Yo estuve viendo algunas aulas en donde esta información, donde dice sesión virtual, aparece dentro de esta etiqueta. Estas etiquetas no deben, ninguna debe intervenirse, tal como le dijimos la semana pasada. Siempre cualquier información adicional debe crearse un recurso, una actividad con ese fin. Entonces, en este caso, de esa manera, tenemos dos ejemplos de cómo organizar la zona de reuniones. Aquí no les mostré la configuración, pero cuando nosotros vemos la configuración, vemos que aparece mostrar la descripción en la página del curso y por eso aparece en la parte exterior. Que en la clase, en la sesión anterior les mencionábamos que no debe utilizarse, salvo excepciones, cuando queremos llamar la atención respecto a algún aspecto dentro del aula, que en algunos casos yo he visto que tiene muchísima información. Entonces, estos son los ejemplos de cómo podemos organizar esa zona para tener toda la información, todas las grabaciones juntas y también tener de alguna manera una organización clara respecto a la secuencia que tienen ellos. La forma como se va a hacer la grabación del video pues va a depender de la plataforma que cada uno maneje. Yo siempre les sugiero que cada uno maneje la que se le haga más cómoda, pero siempre teniendo en cuenta que si esa plataforma no permite grabar directamente,
Entonces hay que combinarla con otra aplicación para que se pueda hacer, que pudiera hacer con OBS o pudiera ser con Loom, o hay distintas aplicaciones que se pueden hacer que sirven para grabar pantalla. El otro aspecto que yo les quería comentar es respecto a los ejemplos de cómo se puede elaborar un libro Moodle para que sea interesante y motive al estudiante a hacer la revisión. En lo que es el curso de nivelación, nosotros, yo estuve apoyando a los profesores desarrollando un libro. En este caso les voy a mostrar el libro de estadística. Aquí yo hice el diseño de una pantalla utilizando Gemini, una inteligencia artificial. Le pedí la creación de una portada para ese libro y ella se ubicó como primer capítulo dentro de la tabla de contenidos del libro Moodle. Esto que aparece en la parte superior es ese encabezado que se repite en todas las páginas, en todos los capítulos del libro, que mencionaba la semana pasada el profesor Jaime, que pues es importante que se le dé algún aspecto, alguna característica que llame la atención, porque se va a repetir a lo largo de todas las páginas del libro. Así que aquí pasamos al capítulo 2 y aparece el mismo encabezado, y en la parte de abajo pues sí ya está el desarrollo de cuál es la información que se tiene ahí. Aquí estamos viendo una serie de videos para explicar un tema. Esta línea se le agregó para hacerlo llamativo. Se coloca la identificación del video y después el enlace del video. Si nosotros queremos ver la configuración, que es lo que nos pudiera interesar, aquí podemos ver que tenemos la serie de videos mezclados con los textos que hacen la presentación de cada video. Y aquí al final tenemos como una especie de pie de página donde le indicamos que dejamos el material para ejercitar. Presiona sobre la imagen para seguir el enlace a un material descargable. En este caso, dentro de la página, cuando se toca la imagen, va a llevar un enlace a un documento que está dentro del aula virtual. Entonces, eso le da las posibilidades de hacer más dinámico el libro. De la misma manera, si vamos a ver las siguientes páginas, tenemos el encabezado, tenemos la información, y en cada uno se puede ver que existe un orden, existe una forma llamativa de mostrar la información. Dentro del mismo canal de YouTube nosotros tenemos cómo se generan los libros. Aquí podemos ver de alguna forma si alguien necesita trabajar con esto, mejorar sus libros o crear nuevos libros, pues estamos a disposición de apoyarlos en eso. Cómo se y cómo la vamos a incorporar en cada uno de los encabezados. Realmente en la configuración del libro se coloca una vez y él lo repite porque es parte de la forma como está configurado el libro. La portada, un encabezado que se repite común para todos y después cada uno de los capítulos o subcapítulos en donde está el contenido. Entonces, en este caso, esa es pudiéramos decir que es un ejemplo de cómo se puede hacer más llamativo, más dinámico. Aquí tenemos en esta unidad un video que se ha incorporado dentro de ese libro que puede servir para enseñar algunos conceptos. Tal vez puede ser un video interactivo, un quiz interactivo, se llama en algunas aplicaciones, en donde el estudiante puede ir a revisar conceptos y hacer preguntas. Entonces incorporaremos aquí al final, se incorporó una actividad que permite evaluar de alguna forma lo que los estudiantes revisaron dentro del libro. Y eso obviamente que permite que sea interactivo y hace que sea mucho más interesante para mantener la atención del estudiante. Aquí tenemos otro ejemplo. Estamos hablando aquí de un libro de lenguaje y comunicación. Tenemos el encabezado,
que se repite en todas las páginas porque es parte de la configuración del libro. Y después aparecen los textos y los videos presentando cada uno de los temas, cada uno de los contenidos. Aquí se incorporó un PDF que también se puede colocar dentro del libro para que en caso de que sea necesario, pues simplemente pueden acceder desde el libro. Y toda esta forma de agrupar la información hace que dentro del aula se pueda ver más limpio el espacio, pero toda la información la estamos entregando organizada de tal manera que el estudiante la pueda aprovechar. Aquí tenemos igual un video. En este caso se está presentando un video, se hace una pregunta, se presenta un video. O sea, la intención es que sea como una conversación entre el docente y el estudiante y de esta manera le va presentando los materiales. Esto que vemos aquí son videos que se pueden hacer con algunas aplicaciones, que Lumen 5, Gamma, o sea, hay muchas aplicaciones que en este momento la mayoría tienen inteligencia artificial, que nos ayudan a hacer videos cortos que son muy puntuales y también pues se pueden buscar algunos videos. Aquí se presenta un enlace, podemos ver que hay un enlace a la RAE, al diccionario de la RAE. Entonces de esa forma se presenta de una forma más llamativa la información. Aquí está otro tema, aquí hay un video. O sea, la intención es que se van configurando, se van agrupando la serie de materiales y vamos llevando al estudiante a esa revisión continua de la información. Aquí tenemos al final un quiz en donde hay distintas preguntas que va a servir como revisión al final del tema. Y al final tenemos la misma metodología. Aquí podemos colocar PDF, videos, recursos interactivos, y eso hace mucho más amable, mucho más amigable la revisión por parte del estudiante. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este libro de matemáticas lo hicieron la profesora Sobral y la profesora Ángela Torres, y sigue pues la misma estructura que hemos hablado. La intención es que sea llamativo. En este caso les colocaron algunos enlaces para información adicional a semejanza de una página web, que de hecho cuando nosotros construimos un libro, esto que tenemos aquí son páginas y podemos tener la posibilidad de hacer esos adicionales. Aquí hay un texto, hay una figura. Si navegamos, vamos a encontrar una estructura, un encabezado que ellas agregaron para llamar la atención sobre el título del tema, y de alguna manera fueron agregando figuras, fórmulas, imágenes que ayudan a que sea más llamativo y se pueda avanzar más fácilmente y explicar. Algo así como lo que nosotros usualmente cuando estamos en la presencialidad hacemos en un pizarrón o al mostrar una presentación de PowerPoint. Esa manera de facilitar la presentación de la información pues hace que sea mucho más dinámico, mucho más llamativo para el estudiante, y es posible que puedan hacer la revisión de toda la información. Pues aquí tenemos, este libro tiene muchos elementos. Angie, no sé si alguien dijo algo, yo no puedo ver la pantalla. El profesor Jaime está levantando la mano. ¿Va a preguntar algo? No entró. Sí, no, que quería hacerle una pregunta o más bien una solicitud, que si se puede ver el aula en la vista del estudiante, para que se vea la diferencia que hay cuando está mostrando el libro. Ya, ahora sí. Ahora sí la ven, está en la vista del estudiante. Ahora que cuando se cierra la columna de la derecha. Bueno, porque con frecuencia los jóvenes preguntan cuando tienen esta vista que cómo hacen para ver el menú completo, ¿no? Y la respuesta pues es muy sencilla y le va a dar la profesora ahorita en este momento. Pero es bueno que los profesores
tengan claro para las preguntas. Ok. Se presiona en este icono, al presionar, aparece la tabla de contenido. Asimismo se puede hacer desaparecer y aquí están los botones de navegación hacia adelante y hacia atrás, que es uno de los aspectos que hay que mostrarles. Usualmente cuando yo hago la presentación de los libros en mis clases, yo les muestro desde aquí a los estudiantes para que ellos sepan cómo pueden navegar y cómo pueden ir a buscar un tema específico, suponiendo que empezaron a estudiar y se quedaron ya van para el segundo tema, pues simplemente pueden saltar directamente al tema que ellos quieren. Entonces, estos son los ejemplos de los libros que hemos realizado, en este caso la profesora Sobral y la profesora Torres, y los otros los que en conjunto con los profesores de nivelación yo estuve desarrollando. Entonces, la intención es que el mensaje es que todos podemos hacer esos libros, podemos utilizar distintas herramientas y eso va a facilitar el hecho de que sea más amigable, sea más activo ese proceso de estudiar, ese proceso de revisar información que hacen los estudiantes. Vamos a presentar todos los temas. Yo creo que al final aclaramos las dudas o las preguntas que puedan tener. Así que yo les sugiero que vayan tomando notas si tienen alguna duda para aclarar todo al final y así ser como más compacto el proceso. Entonces, esto era lo que yo quería mostrarles. Angie va a conversarles respecto a lo que son las actividades de aprendizaje, en este caso, cómo podemos utilizar el glosario como una actividad que motive a los estudiantes. Ok, bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Vamos a iniciar con esta parte de la sesión del día de hoy. Primero recordándoles que estas sesiones van a quedar grabadas por si alguno requiere de ir nuevamente a chequear algún aspecto que se le pueda escapar, a reforzar algo de lo que se haya tratado en estas sesiones y que adicionalmente a la primera sesión que fue hace 15 días, se hizo un videíto en el cual se explica elementos o factores de tiempo, se dejó un poco en el aire la edición de los banners o cintillos internos de los temas, ¿sí? Entonces, en ese video van a poder observar el paso a paso de cómo pueden ustedes personalizar estos elementos. También podemos dejarles, si desean, el link. Está igual montado en nuestra cuenta de YouTube de la Coordinación de Estudios a Distancia. Dentro de esta aula, el primer paso de lo que debemos hacer para configurar un glosario de modo de que podamos usarlo como una actividad, bien sea formativa o evaluativa. ¿Ok? Lo primero que debemos hacer en la parte superior derecha, igual que cuando vayamos a hacer cualquier cambio dentro de nuestra aula virtual, activamos el modo edición. Y una vez se active el modo edición, vamos a seguir trabajando en el tema 1. Vamos a observar cómo cambian los iconos que están de los elementos que están ya dispuestos en el aula. Ya habíamos hablado en la sesión anterior que habían elementos que no se podían cambiar, que no se podían intervenir, como lo dijo la profesora Betty en la primera parte. Y también nos aparece al pie de cada tema, de cada bloque, de cada tema, el enlace que nos permite añadir actividades o recursos dentro de nuestra plataforma Moodle. ¿Okay? Al presionar ese enlace o al pisar ese hipervínculo, vamos a ver un listado de las actividades y de los recursos que nos ofrece o que están configurados dentro del campus virtual de nuestra universidad. ¿Qué les quería indicar rápidamente? Si ustedes ven, hay unos iconos que representan cada uno de los elementos que podemos incluir en nuestra aula, ¿sí? Identificados con un color. Entonces, si vemos en color azul, un color como, vamos a decirlo, como celeste, vamos a poder ver, están agrupados los recursos. ¿Qué son los recursos dentro de Moodle? Recordemos que los recursos son donde los profesores podemos colocar la información que previamente hemos hecho una curación de contenidos, ¿sí?
hemos recopilado información, la hemos revisado, la hemos filtrado, hemos sacado lo que es verdaderamente necesario para presentarle a nuestros estudiantes en el aula virtual y la podemos configurar dentro de estos elementos que están identificados con un icono azul. Bien, la profesora Betty estaba mostrando unos ejemplos en la sección anterior de cómo podíamos hacer o volcar esa curación de contenidos en un recurso libre. Los que están identificados con un color, creo yo, naranja, no sé si es un rojo muy claro, son las actividades, ¿sí?, de tipo colaborativo. Tenemos base de datos, foro, glosario, que es el que vamos a revisar el día de hoy, y wiki. En color verde tenemos algunos de los elementos que son actividades también colaborativas, pero que le permiten al profesor, bien sea o realizar una sesión síncrona, como es el caso del chat, o que le permita recolección de información, por ejemplo, una encuesta para preguntarle a los estudiantes, no sé, la elección de alguna fecha, de algún tipo de actividad. Lo que se le pueda ocurrir al profesor puede utilizar este tipo de actividades colaborativas. Una consulta, están identificados de color verde. Y de color rosa, si es un color rosa, están las actividades que por lo general se utilizan como actividades evaluativas. Tenemos el cuestionario, el taller y la tarea. Si en estos casos, bueno, aquí por ejemplo en el campus virtual de la universidad tenemos dos adicionales que no están coloreados de ninguno de estos tonos que ya hablamos, sino que tienen un logo especial instalado dentro de la plataforma para que puedan ser utilizados por los profesores dentro de sus aulas virtuales. Si es el caso que tenemos un listado de actividades y recursos muy largos, lo que podemos hacer es filtrar por la barra de búsqueda que aparece en la parte superior y allí nos aparece la actividad que vamos a utilizar. En este caso, glosario. Todas las actividades o en algunos casos coincidente con algunos recursos, siempre se nos va a presentar una configuración muy parecida. ¿Qué debe tener el nombre que aparece acá en la configuración general? Un nombre descriptivo, valga la redundancia, que nos explica o que le explica al estudiante qué va a conseguir allí. En este caso, por ejemplo, glosario, vamos a seguir con el tema que estábamos tocando o el área de conocimiento que estábamos tocando en la sesión anterior, perdón, sobre términos químicos. Bien. Siempre van a conseguir una cajita que diga descripción en la cual ustedes van a colocar de qué va esa actividad, cómo la van a desarrollar, van a colocar unas instrucciones claras y precisas. Ya la profesora Betty en la primera sesión habló más o menos cómo deberían ir esas instrucciones. Debe ser completamente explícito para que el estudiante sepa qué es lo que debe hacer. También se recomienda en esta descripción, en el caso de que no tenga la cajita de otro tipo de anotaciones, colocarle al estudiante si esta actividad es formativa o si esta actividad es evaluativa. Ya vamos a ver más adelante cómo la podemos configurar para darle un puntaje. ¿Ok? Entonces, todos esos elementos deberían ir aquí. ¿Ok? En la primera sesión les indicábamos que algunas actividades y recursos presentan esta opción que dice muestra la descripción en la página del curso. Esta la recomendamos nosotros o no la recomendamos. Específicamente decimos que no la marquemos. ¿Por qué? Porque si la activamos, cuando guardemos la actividad o el recurso, dentro del bloque central del aula se va a ver todo lo que escribamos acá. Y se va a cargar el bloque central y de esos temas ya hablamos en la primera sesión. Entonces, los que tengan inquietudes sobre esa parte del diseño visual, pues pueden ir a la grabación de esa primera sesión de hace 15 días. Acá en esta parte, el tipo de glosario. En este tipo de glosario, si desplegamos la opción, es diferente a un glosario global a las opciones que puede elegir el profesor. El glosario principal quiere decir que este glosario va a tener términos de toda la asignatura. En este caso, si es inglés y son términos de vocabulario y dentro de los temas tenemos varias
qué sé yo, palabras para utilizadas en viaje, palabras utilizadas para desenvolverme en la educación, serían los temas diferentes. Y yo tengo el glosario principal que estaría ubicado en el bloque 0, porque va a ser general para toda la asignatura. Y ese glosario se va a alimentar de varios glosarios secundarios que son los que vamos a tener dentro de cada tema. Bien, en este caso vamos a hacerlo como lo estamos desarrollando dentro del tema 1, vamos a colocar que es un glosario secundario. Bien, si seleccionamos glosario principal, vamos a tener que configurar o ubicarlo en el bloque 0 y él va a estar ya predefinido de que todos los glosarios secundarios van a alimentar ese glosario principal. Seleccionamos glosario secundario y vamos a configurar las entradas. Yo empecé a explicar, pero creo que todos tenemos claros o estamos claros de qué trata un glosario, ¿no? Un glosario es una cantidad de términos que yo puedo organizar y disponer sobre un tema en específico, ¿ok? Entonces, las entradas en este caso, ¿quién las va a aportar? Las va a aportar nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo definir es que, bueno, que ellos vayan dentro del material que yo ya les coloqué, revisen, elijan algún término químico y lo puedan colocar dentro de este glosario para ir armando algo así como un tipo diccionario. Acá, estado de aprobación por defecto. Les paso un dato a los que no saben. Estos iconitos que tienen el signo de interrogación, en algunos casos cuando no sabemos qué nos quiere decir este atributo que estamos modificando, entonces si hacemos clic sobre él nos aparece una pequeña ayuda donde indica a qué se refiere ese atributo que estamos modificando. Bien, entonces, en este caso debemos colocarlo siempre que sí. ¿Por qué? Porque si le marcamos un no, el estudiante puede escribir cualquier locura que se le ocurra en el glosario y de una vez se publica. Entonces, si le colocamos un sí, va a tener un filtro de parte del profesor. El profesor va a revisar que el estudiante A escribió esto o que esa participación no tenga un error ortográfico, lo que haya que hacer para poder publicar. En este caso que dice permite editar siempre, bueno, eso queda a discreción de la persona que lo está configurando. A mí particularmente me gusta colocarlo que sí, porque a veces estamos tipeando rápidamente o tenemos cualquier distracción y se nos puede ir un detalle allí de ortografía. Estudiantes, después de publicar, se da cuenta que va un errorcito allí en el término que está haciendo su contribución en el glosario, pues simplemente lo va a poder editar. Permitir entradas duplicadas, siempre vamos a marcarla que no, ¿ok? Esto para evitar de que los estudiantes pues elijan el mismo término o el primero que consigan en el texto, que es muy común, y que todos vayan a hacer la misma publicación. Entonces, si lo marcamos como no, el mismo Moodle le va a filtrar y le va a decir, no, mira, ya este término lo publicó alguien más. Permitir comentar las entradas, eso también depende de lo que el profesor quiera manejar, ¿sí? Si marcamos la opción sí, pues vamos a tener que los estudiantes, yo como alumna Angie Pérez, hago mi participación y el compañero Jaime Salcedo me puede comentar, hacer una contribución, me puede, dentro del respeto, refutar lo que yo estoy escribiendo allí o lo que sea. Entonces, eso sí depende de lo que ustedes deseen hacer con esa actividad. Enlace automático a las entradas del glosario, ese siempre sí, para que se creen los hipervínculos dentro del glosario y se organice. Ahorita vamos a ver cómo se puede organizar, bien sea alfabéticamente o que tenga un índice a través del cual, cuando ya esté configurado el glosario, podamos navegar a través de él de una manera más sencilla. En la sección de apariencia, lo que estábamos hablando, fíjense, formato de visualización de las entradas. Aquí tenemos varias opciones, ¿sí? Lo podemos colocar simple estilo diccionario, que es el que viene por defecto, es decir, va a aparecer la palabra protón, ¿sí? Entonces, protón aparece y ya aparece el hipervínculo por la P y simplemente aparece organizado alfabéticamente, ¿ok? Yo le puedo agregar
que a esa entrada le coloque el nombre de la persona que la hizo. Entonces, Pedro Pérez hizo la publicación de propiedades. ¿Ok? Completo sin autor es muy parecido al simple estilo de diccionario, pero lo que va a hacer es que va a marcar, va a colocar la fecha de la participación, va a colocarle un poco más de detalles a diferencia del simple estilo diccionario. El tipo enciclopedia lo que nos permite es agregar o que el estudiante agregue una imagen, un video que complemente el término que vamos a colocar allí. Preguntas frecuentes, bueno, así como cuando conseguimos en una página web un tipo de preguntas que si el glosario no lo vamos a hacer de términos, sino de dudas o de inquietudes, pues la podemos utilizar con este formato de visual. Vamos a dejarlo simple estilo diccionario. Entradas por página es colocar cuántos términos voy a colocar. Si, por ejemplo, ya tenemos 50 participaciones, ¿cuántas quiero ver? Ah, bueno, quiero ver 25 por página, quiero ver 10 por página, 5 por página. Vamos a dejarlo como estaba en 10. Mostrar los enlaces al alfabeto. Si seleccionamos el estilo diccionario, él va a estar habilitado. Lo que va a hacer es activar ese enlace alfabeto para que aparezcan las letras en la parte superior. Ahorita cuando terminemos la configuración, pues lo vamos a ver. Esta opción todas es para que al final del abecedario aparezca una opción de listar todas las entradas que aparezcan. Y es muy útil cuando hay pocas participaciones. Bien. Acá, fíjense, dice, el enlace especial dice, los participantes pueden buscar en el glosario según caracteres especiales como por ejemplo la arroba o el asperson, ¿ok? Entonces, si hemos colocado términos, por ejemplo, como que no son alfabéticos, sino con caracteres especiales que lleva un asperson por delante, entonces podemos activar que se busque a través del carácter especial o no alfanumérico. La vista de impresión, esto queda también a selección del profesor. Ella viene activa por defecto, pero lo que podemos, o sea, lo que es útil es que ahorita cuando veamos que la dejamos activa, le aparece al estudiante la opción de ver un PDF y poderlo descargar e imprimir. Yo les decía hace un rato que este glosario se puede utilizar como actividad formativa o como actividad evaluativa. En este caso, si configuramos las calificaciones, pues ya le estaríamos dando un peso dentro de nuestro listado de actividades a permitir una valoración y colocar una calificación. Bien, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Ejemplo, si a mí particular, les voy a decir el caso particular mío, si yo defino que hagan 2 entradas por estudiante, yo lo que coloco es calificación máxima para favorecer en ese caso al estudiante. O ustedes si quieren pueden colocar un promedio de valoración. Entonces, si en una el puntaje máximo de cada participación es 5 y en una obtuvo un 5 y en el otro 3, pues se suman ambos valores y se promedian para colocarle la calificación de esa actividad. En este caso, como lo vamos a hacer formativa, pues le vamos a colocar que no hay valoración. Dentro de los ajustes comunes del módulo podemos ocultar este glosario en el caso de que lo vayamos a configurar para que sea visto por grupos cuando manejamos dos o más secciones dentro de una aula virtual, o que no lo hemos terminado de configurar y lo queremos ocultar. Es la misma opción que nos permite hacer por fuera en el bloque central el icono del ojito. ¿Ok? El número ID, este es importante y se lo van a conseguir en varias actividades porque al agregarlo, ustedes lo que van a hacer, más adelante vamos a ver cómo se configuran la fórmula de calificaciones. Entonces, si nosotros agregamos que esta actividad es la A o la 1 o la 1A, este ID es el que va a aparecer en la fórmula de calificación. Entonces, para usted hacer más sencillo en el momento de generar la fórmula de las calificaciones. Bien,
pues esta la estamos configurando que no hay valoraciones, que no va a tener una calificación y por tanto la dejamos sin número ID. Esta opción también la van a conseguir en varias actividades, ¿sí? Ustedes pueden decir, algunos profes se ponen creativos y le dicen, sí, yo quiero forzar el idioma a español internacional. Recordemos que Moodle es un software libre, ¿sí? Que estamos nosotros adaptándolo, en este caso, a nuestra universidad, y que algunos elementos no han sido, no se ha hecho la traducción. Y ustedes se pueden conseguir en algunos momentos cuando están configurando algo que les aparece algo como uno en Spanglish, otro en inglés, otro en español. Si nosotros forzamos, él va a hacer una traducción propia del navegador que nosotros estemos utilizando. Entonces, si lo abrimos en Chrome, puede aparecer una cosa, si lo abrimos en Mozilla Firefox puede aparecer otra. Entonces, lo recomendable es nunca forzar el idioma. Déjenlo así tal cual para no tener unas confusiones allí. Tenemos restricciones de acceso, ¿sí? En este caso podemos añadir restricciones si el estudiante debe completar cualquier actividad o lectura de un recurso previo a este glosario. Lo podemos añadir una restricción por fecha, ¿sí? Le podemos añadir una restricción por calificación, es decir, este glosario el estudiante no lo va a ver hasta que él apruebe un cuestionario. Si el estudiante no aprueba, no obtiene una calificación de total del curso, por ejemplo, superior a un porcentaje, no va a poder ver este glosario, ¿ok? Y bueno, podemos añadir restricciones por perfil de usuario. Eso, si ustedes quieren ir viendo cómo son estas restricciones, las investigan y si lo quieren chequear más a profundidad, pues estamos a disposición de ustedes para acordar una asesoría. La finalización de actividad, la vez anterior, el profesor Jaime, en la sesión anterior, habló sobre el completar las actividades y las barras de progreso. Bueno, aquí aparece sí, es indistinto marcar esa actividad como finalizada o que yo pueda establecer condiciones, por ejemplo, de que el estudiante ya vio la actividad, que el estudiante recibió una calificación, que el estudiante obtuvo una calificación para completar, al completar esa actividad, o que crea, por ejemplo, una, dos, como les hablaba hace un rato, o tres entradas, según lo defina el profesor. Y tenemos la opción de que él, después de que haga su participación, el mismo estudiante la marque como completada para avanzar en su barra de progreso. Las marcas en el glosario son especialmente importantes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir agrupar algunos términos que publiquen nuestros estudiantes. Ya publicaron protón, neutrón, ¿sí? Entonces yo puedo crear una etiqueta que se llame partículas. ¿Ok? Simplemente hacemos clic por fuera para que él vaya añadiendo las marcas. Yo puedo añadir otra que sea conceptos básicos. ¿Sí? Lo que nos va a permitir esto es generar un orden cuando nuestro glosario esté completo. Competencias la vamos a ver, cuál competencia es la que se alcanza, por ejemplo, con esta actividad que es el glosario. Y simplemente lo que hacemos es al final la actividad, entonces, ¿qué debe hacer? Debe adjuntar una evidencia, debe enviar para revisión, debe completar la competencia y aquí va a aparecer, cuando ya las tengamos configuradas, por ejemplo, una competencia del orden, por ejemplo, conceptual, ¿sí? O procedimental o aptitudinal, dependiendo de lo que configuremos para este foro, ¿ok? Bueno, vamos a ver, según la configuración que le dimos, fíjense, nos aparece el todas, que era el que habíamos seleccionado allí, dispuesto acá con los enlaces para que una vez se haga la primera entrada, pues aparezca aquí, lo podamos ubicar de manera rápida. Tenemos la opción de dejar que se puedan importar entradas. Por ejemplo, si yo no quiero presentar a los estudiantes un glosario vacío, sino quiero colocar, ejemplo, 5 términos y yo tengo ya en un archivo
de Excel, un tipo XML o un tipo TXT, 3 o 4 o 5 conceptos que quiero añadir a este glosario de términos químicos, simplemente lo que hago es importarlos. Busco el archivo, lo arrastro, lo suelto para acá, siempre teniendo cuidado con el tamaño máximo que nos permite la plataforma subir y pues ya nos van a aparecer las 4 o 5 entradas que tenemos allí. En esta parte derecha vamos a tener la opción que activamos, que era la versión para impresión. Si la desactivamos, pues esta no va a aparecer. Pues aquí, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer vacío porque no tenemos ningún elemento dispuesto allí. Y también lo podemos exportar, ¿ok? Lo podemos exportar para llevárnoslo a otro glosario. En el caso, por ejemplo, si en matemática y física tenemos un glosario ya de términos matemáticos y lo queremos colocar en las aulas de matemática 1, matemática 2 y matemática 3, repetirlo, entonces simplemente generamos un archivo XML y en esta aula y en la siguiente aula lo que hacemos es el proceso inverso que vimos hace un rato, que es el de importar. ¿Ok? ¿Cómo haría el estudiante? Bueno, vamos a hacerlo desde el rol de... Vamos a cambiar el rol, esto lo vimos la sesión pasada, pero vamos a recordarlo porque hoy vemos participantes nuevos. Simplemente hacemos clic en nuestro perfil, desplegamos el menú y hacemos cambiar el rol a, en este caso elegimos el estudiante y vamos a ver exactamente qué va a ver el estudiante, ¿sí? Fíjense que aquí el estudiante no va a ver la opción que teníamos de importar y exportar entradas. Esas no las ve, sino solamente el profesor. Esas opciones las puede tener el profesor, el dueño del aula. Y el estudiante lo único que puede ver es la versión para impresión. ¿Cómo va a hacer el estudiante para añadir entrada? Presiona el botón, va a colocar el concepto, materia, por ejemplo. Acá va a colocar la definición, todo lo que implique. Y aquí en las palabras claves era lo que hacíamos hace un rato de las marcas. Entonces, aquí podemos colocar, el profesor ya le puede dar la indicación a su estudiante dentro de la descripción, en la configuración del glosario, de que si, por ejemplo, va a colocar un concepto básico, pues abajo en palabras clave escriba la etiqueta o marca que ya el docente creó, que se llama conceptos básicos. ¿Ok? Tenemos la opción de colocar un adjunto, pero recuerde que en este caso seleccionamos la vista simple del diccionario. Y ahí pues si no la marcamos como completa, pues no nos va a mostrar el adjunto. El autoenlace que el estudiante lo debe marcar, estos elementos los debe especificar el profesor en la descripción al momento de configurar el glosario. Enlazar palabras completas, bueno, esta opción dice, si está habilitada la entrada a casa, no enlazará automáticamente con la palabra casamiento, ¿sí? Sino solo la palabra completa. ¿Ok? Marcas, bueno, volvemos a colocar la marca que se le indica, en este caso conceptos básicos. Y simplemente el estudiante cuando ya haya chequeado, haya revisado que todo lo que está escribiendo está correcto, entonces fíjense que ya le aparece la entrada por la letra M. Si lo filtramos, pues no vamos a ver diferencia porque solamente tenemos una sola entrada, pero nos va a aparecer acá. Las entradas que tenemos por la letra M, qué colocamos, qué escribimos, materia, cuál fue la definición, qué marcas tenemos, qué estos conceptos básicos y qué palabras tenemos aquí como concepto básico. ¿Ok? Nos da la opción como estudiante para editar la entrada, que esta fue la opción que marcamos que le permita editar siempre. Eliminar en caso de que me equivoqué con este tipo de actividades. Este tipo de actividades no son tan comúnmente utilizadas por los profesores. Los profesores utilizan por lo general los foros. ¿Sí? Vamos a volver a revisar acá. Vamos a cambiarnos nuevamente al rol normal de nosotros. Ok, ya estamos de nuevo en el rol. Activamos edición. Y lo que comúnmente utilizan los profes, que queremos que conozcan nuevas opciones para que utilicen algo diferente,
emplean el foro, ¿sí? Utilizan bastante a veces el chat, exageradamente utilizan en las actividades evaluativas la tarea. Ya eso más adelante en otras sesiones pues vamos a ir viendo cómo configurarlas adecuadamente porque muchas veces la colocamos sin ninguna instrucción o lo colocamos para que suban de algún modo cualquier elemento y podemos tener otro tipo de actividades que nos va a ayudar un poco más, por ejemplo, como la base de datos, el cuestionario, otros elementos que son poco utilizados y que en realidad pues nos van a ayudar a construir un aula mucho más dinámica, más atractiva para el estudiante, porque el estudiante si ve dos PDFs de 800 hojas y ve un foro y en la siguiente asignatura vuelve a ver tres PDFs y un foro, pues va a decir que no va en la educación virtual o en la educación digital no va a tener más opciones sino el foro y el PDF. Entonces, bueno, venimos nosotros a mostrarles otras opciones diferentes que pudieran ustedes analizar al momento del diseño de su aula y que se pueda utilizar en estos casos. Ok. Bueno, estaba comentando con el profesor Jaime que en virtud de respetar ese tiempo que nosotros establecimos, que es 1 hora, vamos a dejar la sesión hasta aquí y en la siguiente sesión vamos a continuar con el tema que está pendiente, que nos iba a hablar el profesor Jaime, que era respecto a cómo se definen la fecha y qué significa cada una de esas fechas que aparecen en las actividades. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que conversamos ahora y nos queda pendiente el tema de la configuración de fechas dentro de las actividades y en las aulas virtuales. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. El profesor Gunter Aragón pregunta que si hay algún horario de atención presencial. O sea, dadas las condiciones que existen en la universidad para la atención, pues es algo complicado. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que se acuerda, o sea, ustedes pueden enviar la solicitud al correo de la coordinación y en función de la disponibilidad se pudiera hacer una atención virtual o se hace un acuerdo para una fecha específica y si necesita que sea dentro de la universidad presencialmente. Entonces, lo importante es hacer la solicitud para que nosotros podamos organizarnos y darles la asesoría que necesitan. En algunos casos, la condición del internet que hay en la universidad pues no permite mucho apoyo y generalmente se requiere que haya buena respuesta, pero se pueden buscar algunas opciones para atenderlos, que entonces por eso les pedimos que soliciten la asistencia y nosotros la podemos coordinar para poder darles ese seguimiento y esa asesoría. Bueno, gracias. Yo tenía un par de preguntas, o quizá más que preguntas como sugerencias. Cuando la profesora Betty estuvo explicando el recurso libro, mostró 2 aulas y en algunas de esos capítulos aparecían una serie de videos que se podían observar fácilmente. Sin embargo, si comparamos las dos, tiene un texto corto antes de cada video explicando el para qué y el por qué de ese video. Entonces me parece que esa es una recomendación válida, que no dejemos el video solamente ahí para que la persona lo vea, sino escribirle algunas pequeñas letras o palabras para que el estudiante se entere de qué se trata. Y la otra sobre el mismo tema es que, por ejemplo, hizo un enlace de la RAE y quedó fue el símbolo de la RAE. Entonces se ve más atractivo colocar el símbolo o colocar una imagen y enlazar a esa imagen al sitio web que se quiere, para que no quede el enlace solamente a HTTP, etcétera, ¿no? Sino que se puede usar una modalidad de enlace a través de alguna imagen o un texto corto. Gracias. Gracias, profe. A la profesora Dulce me gustaría saber
¿Cómo se utiliza el taller? Pregunta Dulce. Entonces lo vamos para la siguiente sesión vamos a conversar respecto al taller. Sí, vamos a ir. Esa es la idea, que ustedes propongan cuáles temas les interesan, que quieran incluir, para que nosotros lo vayamos coordinando y programando en cada una de las sesiones. Sí, es una actividad muy interesante realmente, en donde los estudiantes participan en la elaboración de un producto y además de eso pues van a hacer autoevaluación y van a hacer coevaluación. Entonces eso requiere pues prepararlo un poquito, porque puede ser un tanto larga la explicación. Claro, sí, la idea es que veamos vaya cada uno de Angélica, que está... Hola, profe, un gusto saludarlos a todos. Gracias. Bueno, profe, realmente pues no había visto lo de la parte del glosario y me parece muy interesante. Tengo una preguntita con respecto al glosario. Los aportes que den los estudiantes, si existen palabras repetidas, ¿esos aportes quedan allí o eso simplemente cuando él coloque la palabra repetida no se puede tomar? A que tenga diferente definición, por supuesto. No permite repetir. O sea, de hecho, si tú lo configuras para que no permita repetir, no lo va a poder cargar. Cuando él va a tratar de introducir la misma palabra, le da el mensaje de que ya existe. Entonces, bueno, muchas gracias por asistir. De verdad que nos contenta mucho que estén aquí. Y así como la profesora Dulce está planteando lo que le gustaría que le enseñáramos, bueno, también las dudas que puedan tener o la mejora que quieran hacer, pues estamos a la orden. Y para la siguiente sesión, dentro de 15 días, pues vamos a complementar con el tema de la fecha que quedó pendiente y vamos a organizar cómo podemos adelantar el tema que nos está mencionando la profesora. Muchas gracias, profesor. Gracias.